celular o un servidor podemos aclararle cualquier duda que tenga. Vamos a empezar el ayuno, bueno, ya prácticamente, terminando la reunión, vamos a orar para empezar y lo vamos a cerrar hasta el domingo 31 al mediodía, ¿ok? Así que si usted pensaba ir por los tacos al rato, pues va a ahorrar dinero hoy. ¿Cuántos quieren más del Señor? Ese es el dilema, ¿verdad? Si preguntamos cuántos quieren más de Dios, cuántos quieren más revelación, cuántos quieren más del Espíritu Santo, todos decimos amén. Pero cuando sabemos lo que hay que hacer para llegar allá, pues ahí es donde no todos decimos amén. Pero este ayuno yo sé que le va a bendecir, le va a fortalecer y usted va a ser transformado. Lo que en una década no pudo cambiar con libros, métodos, medicamentos y terapias, usted lo va a cambiar en 3 semanas con el Espíritu Santo. Cada vez que salimos de un ayuno, yo miro mi vida hacia atrás y digo, ¿cómo es posible que yo era esa persona hace 3 semanas? Lo que más trabaja conmigo a nivel personal, eso es porque Dios así trata conmigo, no tiene que ser igual, es siempre Dios trae mucha revelación de su palabra. Muchas de las doctrinas que tenemos en el libro de Fundamentos fueron aclaradas en tiempos de ayuno. Muchos proyectos que hemos iniciado surgieron de momentos de estar escuchando la voz del Señor, de estar en tiempos a solas con Dios, en tiempos de ayuno. Así que pues usted va a salir direccionado de este mes de enero. Cuando usted entre a febrero, usted va a salir direccionado, muy claro de lo que Dios espera de usted. Y usted va a hacer una obra tremenda en su vida. Hacemos el ayuno como una primicia. La primicia es lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor es de Dios. Así lo establece la Biblia. Y entonces le estamos dando a Dios el primer mes del año, le debemos dar a Dios el primer momento en el día, le debemos dar a Dios la primera parte de nuestro ingreso. Esos son primicias. Primicia significa que lo primero y lo mejor es reservado para Dios. Entonces vamos a ayunar como una primicia. No voy a proyectar, no voy a dedicarme a mí, no voy a hacer grandes negocios, voy a hacer silencio, voy a pasar tiempo con Dios y va a ser mejor que yo esté pedaleando la bicicleta fija y me esté cansando de más y al final esté yo dando golpes al aire, a que yo haga silencio por 3 semanas y entonces yo salga ya direccionado en lo que tengo que hacer en las distintas áreas de mi vida. El Espíritu Santo nos quiere guiar no solo en la iglesia, nos quiere guiar en la familia, en el trabajo, en la escuela. Él quiere guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. Y cuando estamos a punto de tomar una decisión importante en nuestra vida, debemos ayunar. No tome decisiones tan cruciales en su vida como con quién se va a casar o a qué se va a dedicar sin escuchar, sin asegurarse de que está escuchando la voz del Espíritu Santo. Así que yo le animo, le exhorto a que hoy empecemos. Hoy empezamos todos, lo hacen los niños, mis hijos lo hacen, los niños de la iglesia lo hacen, cada uno a su nivel, obviamente. Los niños pues dejamos los dulces, las chatarras, todo eso, ¿ok? Y también dejamos la distracción, la televisión, el cine, no sé, y nos dedicamos más a buscar a Dios en tiempos de oración, salir a caminar. Obviamente tenemos que seguir trabajando, eso lo hacemos, ¿ok? Y una duda que ha surgido es cómo vamos a manejar las redes sociales, porque en años pasados pues cerramos el Facebook por completo, pero ahora que estamos en una pandemia, pues no podemos porque tenemos que conectarnos a nuestra célula, a nuestra reunión de iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar esto? Pues vamos a ser exclusivos, hermanos. Digo, no vamos a poner cámaras en la casa de cada uno, cada quien lo hace para sí mismo y para Dios. Pero vamos a solamente entrar a las redes sociales para conectarnos, ya sea para nuestra célula, nuestra clase de escuela de discípulos,
nuestra reunión de jóvenes, de mujeres, etcétera. Solamente para eso vamos a conectarnos. No caigan en la tentación de que voy a checar rápidamente. No caigan en la tentación. Vamos a hacerlo así y yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no me desconecto? Acuérdense que Jesús fue al desierto. Jesús fue al desierto porque en un ayuno usted tiene que desconectarse del ruido de este mundo, del bullicio de su vida cotidiana. Si no nos desconectamos, pues solamente va a estar chillando la tripa todo el día, porque nuestro enfoque sigue siendo lo terrenal. Pero si logramos desconectarnos y nos conectamos al Espíritu Santo, usted no va a parar de escribir en su libreta devocional. Usted va a escribir todas las cosas que Dios le va a mostrar cada día, va a escribirlas. Tengo libretas llenas, hermanos, de todos los años pasados, del año 97 a la fecha. Y yo me sorprendo cuando ojeo esas libretas y veo todo lo que Dios estaba haciendo en distintas etapas de mi vida y me sorprendo. Parece que Dios tenía todo planeado y así es. Así que sea una persona que escribe, escriba lo que Dios le va mostrando, tenga su diario, su libreta devocional ahí en su habitación junto a su Biblia, ahí su libreta, ¿ok? Y vamos a ayunar de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Pues sí, amén, amén, porque queremos más de Dios. Queremos más de Dios y esta es una de tantas maneras de lograr. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 y vamos a leer del 14 al 21. Y hoy vamos a ver el tema logrando rompimientos por medio del ayuno. Logrando rompimientos por medio del ayuno. Quiero felicitar a todos los niños de Casa Hogar que se bautizaron, adolescentes más bien, que se bautizaron esta semana. Y a Wendy también, Wendy que no está acá, nos debe estar viendo a través en su casa. Wendy Fuentes, que también se bautizó. ¿Cuántos niños se bautizaron? A ver, pónganse de pie todos los que se bautizaron esta semana. Vamos a darles un aplauso fuerte. Amén. Gloria a Dios. Felicidades. ¿Y quiénes los bautizaron? Pónganse de pie los que los bautizaron a ellos. Ellos los bautizaron a ellos. Vamos a darles otro aplauso fuerte a estos siervos de Dios. Amén, amén. Muy bien, pueden sentarse. Qué bonito, estuvo tremendo ese momento. La gloria de Dios, la presencia de Dios, los niños bautizando, fue algo muy, muy, muy especial. Muy bien, entonces estamos en Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué cosa? No le han podido sanar. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os sería imposible. Pero este género, dice el verso 21, no sale sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Logrando rompimientos por medio del ayuno. Es el título del tema. ¿Cuál es el título? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable hoy. Vamos a poner la mano derecha en nuestro corazón y cada quien con su propia voz dígale al Señor: háblame, Padre,
pedimos tu manto, pedimos tu presencia. Padre, utiliza mi vida como un instrumento para que sea transmitida tu palabra, Señor. Quiero despojarme de todo concepto preconcebido, de toda idea mía personal, Señor, y que tu palabra salga con pureza, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, Padre. Así sea tu palabra, como la lluvia y moja los campos y regresa, así tu palabra no volverá a ti vacía, Padre. Declaramos tu verdad transmitida esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya los discípulos tenían autoridad para echar fuera demonios. Los discípulos estaban alucinados porque echaban fuera demonios, sanaban enfermos, resucitaban muertos, pero acá hubo un problema. No pudieron sanar a este muchacho que padecía aparentemente de epilepsia. No lo pudieron sanar, ¿no? Y Jesús, pues, como que se enoja con ellos, ¿no? Por su incredulidad. Luego va, en un 2x3 hace la obra, y luego ellos se preguntan, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos sanar a este muchacho? Y la respuesta es por la poca fe de ellos. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que no hemos podido vencer. Todos nosotros tenemos situaciones, problemas gigantes que están allá. Ya oramos, ya pedimos ministración, ya lloramos, ya hicimos y deshicimos, ya aplicamos un método, ya aplicamos otro método, ya leímos un libro, otro libro y otro libro, y el problema sigue allá. No podemos ser libres de eso. Y aunque tenemos áreas de bendición en nuestra vida, hay áreas donde aparentemente Satanás todavía tiene el control de nuestra vida. Problemas matrimoniales, un hijo en rebeldía, problemas físicos, una enfermedad que no se ha ido, un bloqueo económico que sigue allá, un problema familiar que todavía está latente, o un pecado recurrente que viene de tiempo en tiempo y nos aguijonea para recordarnos que somos polvo, o un padecimiento, ciertas enfermedades crónicas que pensamos ahora sí ya soy libre, y al rato, boom, otra vez. Todos tenemos áreas así en nuestra vida, o solamente yo. Todos tenemos áreas que nos avergüenzan, áreas que no queremos que los demás se enteren. Sacamos la foto del Facebook, la más linda que encontramos, donde nos mostramos felices, nos mostramos realizados, pero nadie sabe la parte oscura, la parte oculta, la parte que nadie ve. Y entonces necesitamos un poder superior. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que Dios le quitó cuando usted le conoció. Cuando usted conoció a Jesús, no sé, Dios le quitó el carácter tan terrible que tenía, ¿no? A lo mejor era una chismosota de primera y ya no lo es. Dios se lo quitó. O fumaba, ya no fuma, o decía groserías peor que un marinero y ya, ahora ya no. Pero hay otras áreas más recónditas, más profundas, donde no podemos decir lo mismo, donde hay derrota, donde hay fracaso, donde ya lloramos, donde ya pedimos, donde ya mero llamamos a la línea psíquica para ver si nos solucionan el problema. Porque parece que no tenemos solución para eso. Y cada uno de ustedes sabe en su vida personal de qué estoy hablando. Todos lo sabemos, sin siquiera tratar de rebuscar. Todos sabemos de qué estamos hablando. Un rompimiento espiritual es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Este pasaje nos muestra un problema que no pudieron los discípulos solucionar. Un muchacho tenía un espíritu y el pasaje nos revela que no era un problema físico,
Aparentemente lo que vemos acá es un caso de epilepsia. Un caso de epilepsia que cualquier médico hoy en día, acá en el hospital psiquiátrico, pues nos daría un cóctel de drogas para controlar ese problema. Pero claramente vemos en este pasaje que el problema no era físico. El problema se manifestaba en lo físico, mas la raíz del problema no era física. La raíz del problema era espiritual. Había un demonio, había un espíritu inmundo que había entrado, no sabemos cómo, a la vida de este joven, y de tiempo en tiempo a este joven le daban ataques epilépticos y caía al piso y pesaba así como pescadito fuera del agua, y a veces caía en agua, a veces caía en fuego, donde sea que se encuentre, ahí caía. Y entonces los discípulos no pudieron liberar a este joven, no pudieron sanar a este joven, y ellos quedaron con el signo de interrogación, como muchas veces nosotros. Nosotros creemos en el poder de Dios, creemos en la unción del Espíritu Santo, pero no nos explicamos por qué hay cosas en nuestra vida o en nuestra familia, o hay cosas en personas que amamos que no se pueden solucionar. Y dice acá esta palabra que ellos no pudieron. Ellos no pudieron. Se necesitaba un poder mayor, se necesitaba una autoridad mayor, porque ellos no lograron liberar a este joven. Es frustrante, ¿no es cierto? Es frustrante cuando uno avanza en la vida cristiana y uno encuentra que tiene ciertas ataduras que uno no se puede quitar, que uno sigue fracasando en ciertas áreas, y uno ya oró 1500 veces. Entonces es frustrante. Y este hombre pues estaba frustrado también, y fue con Jesús. Oye, Jesús, tus discípulos no pudieron, el hombre no pudo, el pastor no pudo, el líder no pudo, nadie ha podido solucionar mi problema, porque hay cosas que escapan de nuestro alcance. No podemos entrar y cambiar el corazón de otra persona. Hay cosas que competen al ámbito de Dios, del Espíritu Santo. Entonces Jesús se enoja, Jesús les recrimina su falta de fe, y Él les dice: bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes, generación incrédula? ¿Hasta cuándo les voy a soportar? Háganse a un lado, váyanse, no les quiero ver para nada, tráiganme al muchacho. Y en un 2x3, boom, 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 libera al joven, y todos pues impactados, ¿no? Impactados de lo que hizo Jesús. Y la duda: ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos liberarlo? ¿No? Un rompimiento espiritual es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. No es algo como pagar una deuda que nosotros podemos hacer, o como perdonar que nosotros podemos hacer, o evangelizar a alguien. No, un rompimiento es cuando algo espiritual cambia. Hay un quebrantamiento de una fuerza, de un poder espiritual por parte de una autoridad mayor, y entonces se ve manifestado en el ámbito físico. Acá hubo un rompimiento, un problema que tenía años, tal vez décadas. A lo mejor este papá había gastado todo su dinero tratando de ayudar a su hijo, y ningún medicamento había hecho resultado. Pero Jesús hace un rompimiento espiritual, y nosotros tenemos que aprender a lograr en nuestra vida rompimientos espirituales, porque si nosotros no lo hacemos, el enemigo simplemente va a continuar sin obstáculos, sin oposición, y él va a continuar fastidiándonos. Entonces Jesús hace un rompimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una liberación. Un rompimiento es una manifestación del poder de Dios de lo espiritual a lo físico. Puede ser una sanidad, puede ser una liberación, puede ser una salvación, puede ser una restauración, puede ser el desbloqueo de un problema,
puede ser la sanidad de una familia, algo que estaba ya atorado por años, por tiempo, no se puede solucionar, nadie puede hacer nada y de repente, ¡boom!, se rompe y vemos la gloria de Dios, la manifestación de la voluntad de Dios. Es lo que cantábamos hace rato. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios un divorcio? ¿Creen que es la voluntad de Dios que haya problemas familiares? Ni modo, pastor, así lo quiere Dios. No, no lo quiere Dios así. No lo quiere Dios así. No es su voluntad. Pero pasa. ¿Por qué pasa? Porque no hemos logrado tener la suficiente fe para pedir su intervención en nuestra vida. Y ahora vamos a entender lo que es la fe en este contexto. Lo que es la fe. ¿Y cuántos de acá necesitan un rompimiento en su vida? Necesitamos rompimientos espirituales en nuestra vida y en la vida de la gente que amamos. La fe, dice el versículo 20, el 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. ¿Qué es lo crucial? Lo crucial es la fe. La fe es lo importante. Ellos no pudieron porque no tenían el nivel de fe para sanar a este joven. Hay diferentes niveles de fe. Nuestra fe tiene que crecer. Y Jesús les dijo que la fe podía mover un monte. ¿Qué es el monte? Una cosa que usted no puede cambiar. Usted no puede mover un monte de su lugar. Un monte es un problema que no hay forma humana de solucionarlo. No hay forma humana de solucionar ese problema, entonces es un monte. Porque nunca he visto yo que alguien mueva un monte. Bueno, aquí le decimos monte a la hierba, pero monte de montaña, ¿verdad? Una pizca de confianza en Dios y Dios va a actuar. Así que la fe en este contexto no es mental, es espiritual, no se basa en un conocimiento teórico, no se basa en un conocimiento teológico. Yo puedo estar lleno de conocimiento bíblico y sin embargo no tener fe. ¿Por qué? Porque la fe se basa en la revelación de las Escrituras. La fe se basa en el entendimiento correcto espiritual del reino de Dios, de la palabra de Dios. En eso se basa la fe. Yo puedo estar lleno de teología y no tener nada de fe. Solo tengo teoría acumulada en mi mente, pero no tengo nada en mi corazón. La revelación es cuando el Espíritu Santo abre las Escrituras y ¡wow! Y puedo entender un versículo que ya lo leí 20,000 veces, pero no lo había entendido de manera espiritual. Lo que se le llama un rema, ¿verdad? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír ¿por qué? La palabra de Dios, pero la palabra de ese versículo es la palabra rema, que es una palabra hablada por el Espíritu Santo en un tiempo específico a una persona específica para una situación específica. Entonces el verso parece que salta y entonces yo lo puedo ver, lo puedo entender. Tengo una revelación de cierta verdad y ahí es donde viene la fe. La fe no viene por conocimiento bíblico, por teoría o teología bíblica. La fe viene por revelación del Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras. Ay, pastor, entonces, ¿por qué dices que memoricemos versículos? ¿Por qué dices que tomemos cursos? Si es así, pues eso está en vano. No, porque todo lo que tú memorizas, aunque sea de manera mecánica, aunque tengas información
solamente acumulada y no tenga vida, cuando el Espíritu Santo llegue y sople vida sobre eso, entonces vas a ver la aplicación práctica de esos versículos que están almacenados en tu memoria. La palabra de Dios tiene que bajar a mi espíritu lo tiene que tener. Ahí es donde se da la fe, porque la fe no es mental, la fe no es de la lógica, la fe es del corazón. Con el corazón se cree, dice Romanos 10. Con el corazón se cree. Usted no puede creer con la mente, porque Dios no le dio la mente a usted para creer. Dios le dio la mente a usted para razonar, pero no le dio la mente para creer. Y yo encuentro en la iglesia mucha gente que quiere creer con la mente. No se puede creer con la mente, porque la mente es como un procesador. La mente solamente va a procesar información que usted ya conoce, experiencia, inteligencia, raciocinio. Ese procesamiento va a dar como resultado una lógica. Eso es la mente. Dios se la dio para que usted viva su vida cotidiana. Cuando usted cruza una calle, usted no imagina cuántos procesos matemáticos suceden en su cerebro. Solo cruzar una calle, la distancia del vehículo, usted calcula la aproximación, la aceleración, la distancia de la banqueta, ¿no? El número de pasos que va. Una cosa impresionante de procesamiento sucede en su cerebro solamente para cruzar una calle. Se hizo un concurso en Japón. Por años las universidades de Japón, de Estados Unidos, de China, compitiendo. ¿Sabe para qué? Para que un robot pudiera subir unas escaleras. Una actividad que el más insensato, vamos a decir, de nosotros lo haría sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esas cosas son de la mente. Hacemos muchas cosas con la mente, pero cuando hablamos de la fe, ya no compete a la mente. La fe es del corazón, la fe es del espíritu. La fe se alimenta no con la información acumulada en la mente, sino con la revelación del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, ¿por qué no pudimos liberar a esta persona? Por vuestra poca fe. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces empiezan a rascar. No entiendo. ¿Tengo que ayunar para echar fuera demonios? No, pero cuando ayunas, crece tu revelación y crece tu fe y vas a poder hacer cosas mayores. Por eso necesitamos ayunar, porque en tiempos de ayuno crece mi revelación. En un ayuno Dios va a profundizar en mi vida, va a profundizar en las escrituras. ¿Y qué va a pasar como resultado? Mi fe va a crecer. En otras palabras, ustedes no pudieron echar fuera ese demonio porque ustedes tienen la fe cotidiana, la fe normal de los que no ayunan. Yo tengo la fe, diría Jesús, yo tengo la fe del que ayuna, porque los que ayunan, su nivel de revelación, su nivel de entendimiento, su nivel de discernimiento es muy superior del que no ayuna. Por eso dice Jesús, ustedes no pudieron echar ese demonio por vuestra poca fe. Y al final dice, este género solo sale con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno van a llevar nuestra fe a nuevos niveles. Pero lo crucial es la fe. La fe es lo importante. La fe va a lograr rompimientos espirituales. La fe no intelectual, no una fe filosófica, no una fe, digamos, mental, no. Una fe con cimiento, una fe con sustancia, una fe con revelación, una fe con entendimiento espiritual del reino de Dios, de la persona de Jesucristo, de cómo trabaja el Espíritu Santo. Por eso yo le digo, levante las manos en tiempos de adoración, porque sé lo que pasa cuando levantamos las manos. Yo levanto las manos
prácticamente en cualquier canción, porque yo sé lo que sucede cuando levantamos las manos. ¿Qué es eso? Esa revelación, ese entendimiento hace que mi fe crezca y hace que yo levante las manos. Y entonces hay una manifestación mayor del poder de Dios. Así que no es el ayuno en sí mismo, es la fe que se va a fortalecer por medio del ayuno. Este ayuno 2021, declaramos en el nombre de Jesús que su fe va a ser llevada a nuevos niveles de revelación, que usted va a tener entendimiento de la palabra de Dios, del reino de Dios, del carácter de Dios, y esa revelación de ese entendimiento va a producir un nivel mayor de fe. Y entonces usted va a lograr lo que Jesús pudo hacer acá. Va a lograr rompimientos mayores en su vida. Va a lograr que Dios intervenga poderosamente en su vida. Hay algo que he platicado, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, y aquí vamos a entender un poquito de cómo pensamos nosotros hoy en día? ¿Por qué Jesús le dijo a la mujer que tenía flujo de sangre cuando la mujer quedó sana? Le dijo Jesús: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, queda libre de tu azote. ¿Por qué le dijo eso Jesús? ¿Por qué Jesús no le dijo: mi poder te sanó? Porque es el poder de Dios, ¿verdad? Jesús está caminando, todos lo aprietan. ¿Cuántas personas estaban tocando a Jesús? Muchos lo están apretando todos, pero de repente Jesús hace siente que sale poder de él. Entonces él se vira y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y la mujer dice: bueno, yo fui. ¿Por qué? ¿Por qué cuando esta mujer tocó a Jesús salió poder de él? ¿Y por qué los que están apretujando a Jesús no sale el poder de él? ¿Por qué? A lo mejor uno que apretujaba a Jesús tenía infección en una muela. A lo mejor otro que apretujaba a Jesús tenía un uñero en el dedo. A lo mejor otro tenía gastritis. A lo mejor otro no podía ver bien, tenía cataratas. A lo mejor otro tenía un problema del oído o un problema de arritmia cardíaca, no sabemos. Pero ellos no sanaron. Por tocar a Jesús, por estar pegados a Jesús, ellos no sanaron. El poder de Dios que estaba en Jesús no salió hacia ellos. Están tocando a Jesús, tocaron a Jesús más tiempo que lo que esta mujer le tocó. Porque el poder de Dios no salió hacia ellos y los tocó y los sanó de todas sus enfermedades y dolencias. ¿Quién no tiene una dolencia? ¿Quién no tiene una enfermedad? Todos tenemos algo en nuestro cuerpo que está fallando. Pero esta mujer vino por detrás, toca el borde del manto, ni siquiera apretó a Jesús o la abrazó, le tocó la espalda. No, tocó el borde de su manto y el poder de Dios sale de Jesús y toca a la mujer y la mujer queda sana. ¿Nunca se lo han preguntado? Y Jesús le dice: tu fe te ha sanado. No le dijo: mi poder te sanó. Al ciego Bartimeo, cuando el ciego Bartimeo queda sano, le dice: tu fe te ha salvado. No le dijo: el poder del Espíritu Santo te salvó. ¿Por qué? Lo mismo le dijo a los 10 leprosos. El samaritano que regresó le dijo: ¿dónde están los otros 9? Entonces tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Y lo mismo le dice a la mujer que derrama aceite sobre los pies de Jesús: tu fe te ha salvado. ¿Por qué la fe de ellos les ha salvado? Porque nosotros no diríamos eso hoy. Nosotros diríamos: no, es el poder del Espíritu Santo.
¿Por qué? ¿Por qué Jesús habla así? Porque Jesús está mandándonos un mensaje a nosotros y nos está diciendo: chicos, mi poder, mi unción, mi gracia, ahí está para cualquiera de ustedes. Ahí está, como lo estuvo en el primer siglo cuando Jesús caminó sobre la tierra. El poder y la unción del Espíritu Santo ahí estaban. Pero ¿quiénes fueron sanados? Los que fueron a Él, los que tuvieron fe, los que creyeron en Él, los que corrieron. Esta mujer se mete entre la multitud y brinca y agarra y toca el borde del manto. El leproso rompe las reglas de la lepra de ese tiempo y entra y se pone delante de Jesús, sabiendo que él podía ser sancionado por ese acto. La mujer sirofenicia se arrastra en el polvo y Jesús está arrastrando su pie y la mujer se está arrastrando. Pero fueron sanados. El Espíritu Santo tocó sus vidas porque tuvieron fe. Por eso dice Mateo 11:12, ¿qué es lo que dice? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted tiene que ser violento en su fe. Y cuando ayunamos, estamos siendo violentos. No estamos siendo pasivos. Bueno, que pase lo que pase. Si Dios quiere sanarme, que me sane. Si no, aquí voy a estar como un gusano, un perdido. No, cuando nosotros ayunamos, estamos haciendo lo que hizo esta mujer. Estamos actuando en nuestra fe. Y entonces logramos tocar el borde del manto del Señor. Una vez puse una frase en el Facebook, algunos amigos míos me criticaron, pero no recuerdo si la dejé o la quité, porque de repente digo, bueno, mejor la quito porque como no la puedo explicar, no me puedo poner a explicar acá. Pero yo dije esto y sé que ahora usted me va a entender, y ahí en casa me van a entender. El bautismo en el Espíritu Santo no es algo que Dios te da. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que tú jalas de Él. El bautismo en el Espíritu Santo no es algo que Dios te da, porque si tú crees que es algo que Dios te va a dar, tú vas a esperar a que Él, en su soberanía, te lo dé. Eso es lo que vas a esperar. Y va a pasar una década más, y otra década va a pasar, porque tú estás esperando que Él lo haga cuando eres tú el que debe hacerlo. Así que el bautismo en el Espíritu no es algo que Dios te da, es algo que nosotros jalamos de Él. Entonces, la pelota no está en la cancha de Dios. La pelota está en nuestra cancha. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Una de las formas más prácticas, dice Jesús, es a través del ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces el ayuno echa fuera demonios. No. El ayuno incrementa la fe y la fe logra el rompimiento. O sea que el ayuno no es un poder en sí mismo. El ayuno solamente es el proceso por el cual nosotros nos despojamos para recibir más de Dios, para llenarnos más de Dios. En un ayuno usted mengua. En un ayuno sus capacidades carnales menguan, se minimizan y el Espíritu Santo crece. Pero si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pensaríamos de esta manera, diríamos, bueno, pues sí, el ayuno es bueno y voy a estar lleno del poder de Dios durante el ayuno, pero cuando termine el ayuno, pues regreso a la normalidad. Así pensamos, pero no es así. Cuando estamos en tiempos de ayuno, el Espíritu Santo abre las Escrituras
podemos ver con claridad la voluntad de Dios, podemos entender el reino de Dios, podemos comprender dónde está nuestro problema, y entonces nuestra fe crece para nunca regresar a como estaba antes. ¿Usted cree que Jesús estaba ayunando cuando echó fuera a este demonio? No lo dice la Biblia, pero no necesariamente tenía que estar en ayuno Jesús. Ay, va a haber una liberación, vamos a ayunar. No, Jesús no estaba necesariamente en un ayuno cuando echó fuera este demonio, pero Jesús tenía el nivel de fe de los ayunos, porque Jesús ayunaba. Entonces usted va a tener un nivel de fe, un nivel de revelación, un nivel de entendimiento natural, normal, humano, coloquial, si no ayuna, y va a tener otro nivel de revelación, de fe, de entendimiento, de discernimiento, si usted ayuna. Por eso el ayuno es una de las principales disciplinas del creyente. Porque si nosotros no ayunamos, nuestra fe va a estar siempre hasta cierto nivel. Y no vamos a poder lograr cosas importantes, sobrenaturales. Eso es lo que dice en términos generales este pasaje. El ayuno va a desbloquear nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro entendimiento. Grandes revelaciones para mi vida han venido en ayunos. El capítulo 3 del libro de Fundamentos, la naturaleza de Cristo, siempre tuve ese deseo de entender la naturaleza de Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, todo eso en un ayuno. Todo el ayuno fue línea sobre línea. Yo me sentaba en un aula con el Espíritu Santo y me llevaba un pasaje, otro pasaje, quedé maravillado de todo lo que Dios me mostró. Obviamente mi relación con Cristo cambió. Mi concepto de Cristo cambió. Ya no lo veo como lo veía antes de esa revelación. Por eso es importante ayunar. Tu fe crece en las pruebas, ¿verdad? Nuestra fe crece en las pruebas. Una enfermedad, por ejemplo. María Elena, tuviste COVID, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo fue? Como 3 semanas. Un mes. ¿Se acuerdan de Arturo Esparza que estuvo en el hospital? Una enfermedad. ¿Tu fe creció en ese tiempo? Una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, un divorcio, cosas fuertes en nuestra vida hacen que pasemos tiempos duros, difíciles, de prueba, donde buscamos a Dios. Y cuando termina la prueba, conocemos a Dios de una manera como nunca antes le hayamos conocido. Yo sé que la fe de María Elena no es la misma ahora que antes de su enfermedad. Yo sé que Ruth Ortiz ahorita ya en Coahuila están atravesando tiempos difíciles. Falleció su papá, don Carlos, falleció su hermano Amós en un lapso de 2 semanas. Ellos están pasando tiempos difíciles. Nosotros perdimos a mi hermano Benito 1 semana, la siguiente semana a mi suegra, y son cosas que son difíciles de sobrellevar. Y teníamos un campamento de niños la siguiente semana y Abby dijo: no vamos a cancelarlo, vamos a hacerlo porque ya están todos los niños inscritos. Pero nuestra fe creció en tiempos de prueba, en una enfermedad, en el fallecimiento de un ser querido. En momentos difíciles nuestra fe crece. Bueno, el ayuno es lo mismo, pero es como un laboratorio espiritual. Es decir, no estamos en una prueba real. No estamos ayunando porque estamos en un hospital. No estamos en una situación crítica que nos estemos divorciando, pero nosotros nos introducimos a un escenario como si fuese una prueba. O sea que es una autoprueba controlada, sin peligros,
a la que nosotros entramos. Y los que atraviesan grandes pruebas de Dios y se toman de las manos de Dios y salen victoriosos de esa prueba y su fe crece, lo mismo sucede con los que ayunan. Por eso su nivel de fe no va a crecer si usted no es alguien que acostumbre a ayunar. Su nivel de revelación va a quedar en el ámbito intelectual. Por eso hay mucho sabiondo en la iglesia, pero hay poco fruto. Hay mucho conocimiento, pero no hay la evidencia de la eficacia de ese conocimiento. Necesitamos ayunar. Y para terminar, vamos a Isaías 58:6. Isaías 58:6. Y si puede venir el grupo de alabanza. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué es una ligadura de impiedad? ¿Qué es una ligadura de impiedad? Es un pecado que usted no se puede soltar. Es un mal hábito, una práctica, un desvío moral que usted no ha logrado quitarse. Repito, ya oró, ya lloró, ya tomó una pócima por allá, ya leyó libros, ya quiere ir de rodillas a la iglesia para que se le quite, pero ahí está. ¿Qué es lo que dice Isaías? El ayuno que yo escogí no es desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dios va a hacer algo hermoso en su vida este ayuno. Lo va a hacer de manera personal. Dios hace cosas congregacionalmente. Recuerdo en el 2015 cuando hicimos un ayuno. Híjole, ese año, la verdad, uno no sabe lo que le pide a Dios, ¿verdad? Entramos en ayuno toda la iglesia, estuvimos intensificando el ayuno y cerrábamos con una noche de alabanza. Siempre cerramos con una noche de alabanza. Este año pues espero que podamos hacerla también. Cerramos con una noche de alabanza. Y yo le dije al Señor ese día: Señor, ya ayunamos la iglesia 3 semanas. Queremos tu gloria, tu presencia, tu reino, Padre. ¿Qué había en mi mente? ¿No? El formato pentecostal, ¿no? Pues la gente hablando en lenguas, la gente llena del Espíritu Santo. ¡Ay, nos vamos abrazados! Eso pensaba yo. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Los que estaban en el 2015 se acordarán. Wow. Tuve que pedir auxilio, hermanos. Tuve que pedir auxilio a mis pastores. Tuve que decirle a Dios en la noche: ya, esto no era lo que yo te pedí. ¿Sabe qué pasó? Empezaron a haber liberaciones y manifestaciones de gente enchamucada. Estamos orando por uno y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Una niña de Casa Hogar salió corriendo. Tuvieron los sugieres que ir a buscarla. Tuvimos una noche tan tremenda. Y luego me acordé de ese versículo que dice, donde Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino ha llegado a vosotros. Y el Señor me recordó: tú pediste que venga mi reino. Esto pasa cuando viene mi reino. Raúl y Rogelio, que estaban
nos acordamos de esa noche. Y yo tuve que ir al cuarto y decirle: Dios, espérate. No, eso ya no me gusta tanto. La semana pasada tuvimos un tiempo acá, estaba Rigo y estuvimos un tiempo igual ministrando. ¿Qué es lo que hubo? Un rompimiento. Y cosas que usted no ha podido romper con sus fuerzas van a suceder en un ayuno. Pero después de que pasó eso, yo aprendí a ser menos, digamos, ligero al hablar. A veces escucho que muchos líderes cristianos: avivamiento, que venga. A veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Por eso Dios en su misericordia desciende hasta nuestro nivel, hasta nuestra capacidad, y solo nos da conforme a lo que podemos soportar. Esa vez Dios nos dio no puedo decir muchas cosas porque estoy saliendo por el Facebook, pero un día les voy a platicar en la mesa cuando esté con alguno de ustedes muchas cosas que pasaron ese día, cosas que yo nunca había vivido. Yo tuve que llamarle a mis pastores y decirles: mira, pasó esto. ¿Y qué era? Un rompimiento. Gente liberada, sí, pero el proceso no es muy agradable a veces. Así que yo le animo esta mañana a que entremos a este proceso personal. Es personal, es usted y Dios. No vamos a supervisarle a ver si fue a Burger King o no. Esto es entre usted y Dios. Pero estoy seguro que cuando termine estas 3 semanas, usted va a mirar atrás y va a recordar a aquella persona que era hoy. Y usted va a decir: qué tan lejano veo a esa persona. Porque lo único que necesita el Espíritu Santo es la disposición de su corazón para hacer una obra tremenda. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús.